Muy buenos días a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de este podcast donde hoy vamos a conversar sobre Cuba y sobre las protestas que están ocurriendo en este momento. Para eso está con nosotros hoy John Suárez, que es el director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. John, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación, Vanessa. Bueno, empiezo pidiéndote un poco tal vez de contexto para quienes de pronto solo han visto los videos en redes sociales. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿De qué magnitud es esta protesta? ¿Cuánto lleva? Un poco de contexto para la gente que no está muy enterada. Bueno, inmediatamente el 17 de marzo, domingo, se confirmaron protestas en al menos 5 ciudades de Cuba. Estamos hablando de la ciudad de Bayamo, Ciudad de Ávila, Guantánamo y en el municipio Niceto Pérez en La Habana, pero todo comenzó en Santiago de Cuba, temprano en el día del domingo. Ahora, ¿qué es la causa de esto? Bueno, hemos visto que el régimen anunció un paquetazo de medidas supuestamente para corregir la economía, pero han tenido un impacto negativo sobre la población y también han coincidido con una explosión de inflación dentro del país. Y todo eso comenzó el 1 de marzo. Y bueno, 18 días después y con apagones de 12, 15, 17 horas en muchas partes de las provincias del país, aunque no en La Habana, el pueblo cubano está harto y está protestando. La comida se está pudriendo por la falta de electricidad y tampoco hay pan porque las fábricas para hacer la harina no, no están funcionando, no pueden procesar el trigo, aunque tienen 25 toneladas. El sistema energético no han invertido en la infraestructura, por eso hay estos apagones. También las refinerías para convertir petróleo en gasolina no están funcionando. Entonces, un desastre total. Ujú. John, te pregunto algo porque, claro, nos estás contando la situación tan difícil en cuanto, pues en cuanto a todo, pero particularmente en cuanto a la comida y en cuanto a que no hay pan. Hace tan solo unas semanas el régimen por primera vez en la historia pidió ayuda a la ONU porque no había leche. En general, en este momento, ¿de qué vive un cubano? Es decir, ¿cuál es, digamos, la dieta diaria de un cubano? Bueno, me han dicho cubanos a la isla que no es la primera vez que el régimen pide esa ayuda de la ONU y han Yo habido creo que es otros la primera momentos, vez, digamos, que se hace oficial y que mandan una carta oficialmente, debe ser. okay, pero otras personas me han dicho otras cosas. Pero lo que te puedo decir es esto, el régimen ha tomado medidas para sofocar el mercado negro en Cuba. La represión con un código penal nuevo que entró en vigor en diciembre del 2022 aún expandió el número de crímenes para la pena de muerte a 23 y también ha endurecido las penas, las condenas por las personas expresarse por la red. Entonces han creado una situación que sofoca aún más a los cubanos que antes era terrible, pero aún es más terrible ahora. Hay más de 1,000 presos políticos actualmente. El cuento de las pequeñas empresas, de los BPMs, esos son para la gente de la élite, de la nomenclatura, conectado con la estructura del poder. El cubano de a pie no tiene acceso a poder ser protagonista en su propia vida y en el caso peor, ¿por qué hay una falta de comida en Cuba? Porque los campesinos no tienen derecho de vender su cosecha directamente a los cubanos. Se lo tiene que vender al gobierno en un precio fijo, algo que se llama acopio, y en la eficiencia comunista, más del 50% de que se produce por los campesinos termina pudriéndose en las arcas del régimen. Entonces el cubano no tiene acceso a comida, tampoco por la destrucción de la infraestructura, no tienen acceso a agua potable en muchos casos.
y no tienen electricidad, no hay aire acondicionado, poco comida que tienen, se está pudriendo por la falta de electricidad y como repito, es un desastre. Sí, John, para ser más específicos, a ver, no hay pan, no hay leche. ¿Qué es lo que come un cubano que se levanta y que intenta sobrevivir? ¿Cuál es la dieta de los cubanos? Lo que puede resolver, muchos están pasando hambre. Ya, sí. John, El chiste en Cuba es, para un cubano sobrevivir tiene que tener fe. Y en argot cubano, fe quiere decir familia en el exterior. Para gente comprar la comida desde afuera y hacérselo llegar a su puerta. A ujú, precios inflados por gente conectada con el régimen. ya, ya. John, sobre estas protestas en particular, ¿hay alguna diferencia, digamos, ves que el régimen esté contestando de alguna manera diferente o que va a ser lo mismo, las ves más fuertes? O sea, lo digo también porque mucha gente desde afuera puede decir, bueno, ya llevan décadas, puede ser más de lo mismo, o ¿cómo ves esto? Mira, yo creo que el 11 de julio del 2021 ellos cometieron un grave error en términos que la red estuvo funcionando por más tiempo y se pudo sacar las imágenes de la represión. Esta vez han controlado más las imágenes, uh, esperan para la noche para entonces ir arriba a la gente. Sabemos que han detenido un gran número de personas porque personas hoy salieron a protestar para exigir la liberación de la gente detenida anoche. Sabemos que es una situación bastante difícil. Sabemos que el 11 de julio de 2021 murieron una cantidad de generales y ex generales bajo circunstancias muy extrañas. Me parece que eso fue un intento para reforzar la lealtad de los militares para estar dispuesto a reprimir y cometer atrocidades en una situación como esta. Entonces, yo creo que estamos muy preocupados, estamos pidiendo a la comunidad internacional de hacerse eco de las demandas de los cubanos, de circular las imágenes, las pocas imágenes que han salido y exigirle al régimen el derecho del cubano de poder reunirse y protestar pacíficamente para una Cuba mejor. Y creo que ahí se tiene que buscar que ellos tengan que pagar un precio con la represión que ya están cometiendo. Sí, respecto al régimen, te pregunto un poco en general por cómo lo ves, porque recuerdo que hace algunos años hablaba con un cubano y me decía que la esperanza de él era que toda esa gente cercana, digamos, al régimen bueno, del régimen, iba envejeciendo y que pues bueno, en alguna medida, digamos, se podían esas nuevas generaciones dar cuenta que esto no puede seguir así, que ya hay internet, que bueno, que es muy difícil engañar a la gente ya, mantener esto para siempre. ¿Eso cómo lo ves y cómo ves un poco lo que ha hecho Díaz Canel o cómo analizas su comportamiento? Bueno, yo creo primero es señalar que Díaz Canel es un títere puesto a dedo por Ujú, Raúl Castro y ujú, que son personas como Raúl Castro, Ramiro Valdés, posiblemente el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro, que es un coronel en la contrainteligencia del régimen que mandan en Cuba. Y el caso de Díaz Canel es que él es la cara pública, y no es la ujú. primera vez, eso sucedió en la época de Fidel Castro, hubo un presidente, Osvaldo Dorticós, entre el 59 y el 76, y lo llamaban la cucharita, porque ni picaba ni pinchaba, eh, no, no pintaba nada, pero era la persona que podían decir, ese es el presidente, pero no mandaba. Y es la misma cosa con Díaz Canel. Y vemos una y otra vez reuniones de alto nivel con personas muy importantes y quien aparece es Raúl Castro, que supuestamente está retirado de la política. Ujú. Entonces, esa primera generación sigue en el poder, sigue con la voluntad de matar. Y como hemos visto en el caso de la China de Mao, la Unión Soviética de Stalin, cuando llega al final de la vida de estos dictadores, antes de morir hay un espasmo típicamente de violencia y de sangre.
En el caso de Joseph Stalin hubo la conspiración de los médicos judíos, donde así hicieron purgas contra los médicos judíos, matando una gran cantidad. Y en el caso de Mao hubo la revolución cultural, donde mató centenares de miles de gente, incluso hasta millones de gente. Y esto es todo al final de la vida de estos dictadores. Y yo temo que estamos viendo algo similar con el caso de Raúl Castro y Ramiro Valdés llegando al final de su vida. Estamos viendo purgas dentro del poder y más represión dentro de la población. Y como ya mencioné, una expansión de la pena de muerte a 23 diferentes penalidades que han surgido con este nuevo Código Penal. Sí. Y respecto a los militares, ¿cómo está, digamos, la fidelidad de los militares, digamos, esas peticiones que se ven en las protestas de decirle a los militares no ataquen al pueblo? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que es importante hacer ese llamado. Yo creo que en el 2021 hubo militares que no atacaron el pueblo y murieron de formas sospechosas. Pero yo creo que los militares tienen familiares que van a estar participando en esas protestas y siendo parte del pueblo cubano, se espera que puede ese pueblo, donde hay familiares de ellos protestando, llegar a ellos de no reprimir, de respetar los derechos de los cubanos de poder protestar pacíficamente pidiendo cambio. Y obviamente, por otro lado, tú tienes un régimen que quiere presionarlos, amenazarlos para que cometan atrocidades contra el pueblo cubano. Entonces, eso es una batalla entre dos fuerzas de la población y de la dictadura sobre los militares en su comportamiento y vamos a ver cuál va a ser ese desenlace, ¿no? Claro, sobre la situación de los presos políticos, ¿cuántos presos políticos hay en este momento? ¿Cuán difícil es la situación? O sea, Mira, no existe un número verídico porque el régimen no da esos datos. Los datos son compilados por diferentes ONGs. Yo he visto números como 1065, pero eso era antes de estas protestas y sabemos que han detenido un número de personas. Me imagino que ese número se va a revisar más alto. También sabemos que desde 1989 la Cruz Roja Internacional no ha tenido acceso a las cárceles castristas. Al contraste, desde el 2002, en la prisión naval de Guantánamo de Estados Unidos, la Cruz Roja ha visitado más de 100 veces a los presos de Al-Qaeda, para dar un contraste. Ujú. Sí, John, también preguntarte un poco por la situación, digamos, del exilio cubano. Decías ahora, mencionabas lo importante que es para los cubanos, digamos, el exilio en cuanto a que dan comida, pero también la presión que puedan hacer, no sé, la fuerza que puedan hacer. ¿Tú cómo ves esa organización del exilio cubano y ese movimiento y qué tan importante es para la lucha que están dando? Bueno, yo creo que la diáspora, el exilio, que no es solamente en Estados Unidos, pero alrededor del mundo, con poblaciones grandes en España, Italia, uh, Canadá y Estados Unidos, y hemos visto donde estos cubanos se están activando y están haciendo cabildeo en diferentes partes del mundo a favor de la libertad de Cuba. Yo creo que eso es sumamente importante. Se ha mantenido ese espíritu de lucha. A las personas, ya son varias generaciones que han entrado en el exilio y lo que ha sido un constante es eh, querer ver una Cuba democrática donde se respeten los derechos humanos. Y eso es algo que la primera generación que salió en el 59 tiene en común con la generación aún saliendo ahora de Cuba. Las personas que lucharon por una Cuba democrática en los años 60, que muchos terminaron cumpliendo 20, 30 años de cárcel, y la gente que está en el movimiento San Isidro, que también lucharon por una Cuba democrática, y aún sus miembros están en la cárcel hoy, como Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Osorbo, dos músicos que fueron, en el caso de Michael Osorbo, ganador de dos Grammys hace
par de años, pero tienen toda esta población, este exilio, tiene ese objetivo de querer una Cuba libre y democrática. Lo estamos viendo en las protestas en las embajadas. Yo acabo de llegar de la embajada de la dictadura en Washington y teníamos personas de 80 años y de 7 años participando en la protesta. Sí, particularmente por el gobierno actual acá en Estados Unidos, la administración Biden y todo lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿cómo analizas esa relación? Lamentablemente, lo que hemos visto con la administración de Biden era que el 11 de julio él dijo cosas correctas, dijo que Cuba era un estado fallido, dijo que su administración iba a intentar buscar la manera de hacerle llegar el Internet al pueblo cubano, pero no cumplieron. Y lo que hemos visto en los últimos, uh, 2 años y medio, va a ser 3 años ahora en julio, ha sido una complacencia con la administración Biden, con el régimen, haciendo intercambios con la seguridad de Estado, en, bueno, visitando puertos de Estados Unidos, que para mí es algo asombroso. Un Estado terrorista con conexiones con Rusia, Irán y China está visitando puertos en Estados Unidos como si era Costa Rica. Y esto es un régimen que tiene una trayectoria de practicar terrorismo contra Estados Unidos desde los años 60. Mañana yo voy a estar compartiendo tiempo con Joseph Connor, un norteamericano que le mataron el padre en un bombazo en una taberna en Nueva York en el año 75. El grupo que lo hizo se llamaba Los Macheteros, que fueron financiados, entrenados por La Habana, y el hombre que estaba haciendo las bombas, después de ser encontrado culpable y condenado, se escapó y hoy en día está siendo protegido en La Habana. Okay. Eh, bueno, yo te pregunto por eso también el poder de La Habana para el poder del castrismo para influir en otros países y para tener, digamos, decisión o para tener, digamos, influencia sobre el futuro político de otros países. Bueno, tenemos algo bastante perverso. Tú tienes un régimen que internamente se está pudriendo, Ujú, pero a la misma vez afuera, internacionalmente, está expandiendo su influencia y su poder. ujú. Tiene de colonia de facto a Venezuela y Nicaragua. Tienen bastante influencia y están, en mi opinión, acabando con la democracia en Colombia y México, con aliados como Gustavo Petro y AMLO, López Obrador en México. Y están usando eso para obtener divisas, pero también para tener una presencia del Servicio de Inteligencia del Ejército cubano en esos países operando. Especialmente en Venezuela hay como unas tropas de ocupación, como dijo Luis Almagro hace algunos años atrás. Um, entonces, ellos están teniendo una gran influencia en diferentes países, incluyendo en Estados Unidos. Hemos visto el servicio de espionaje del régimen cubano es más efectivo que la KGB de la Unión Soviética. Fue entrenado en parte por la KGB, el Stasi de Alemania del Este y el Gestapo, porque tenían contactos con elementos del Gestapo nazi en los años 60. So, tenían todos los elementos de los servicios de inteligencia más efectivos y más terribles de estados totalitarios del siglo XX, empapando este servicio de inteligencia de los cubanos, que ahora es el Directorio de Inteligencia y antes era el Directorio General de Inteligencia. Ellos, en el caso de Estados Unidos, han penetrado la CIA, el Pentágono, el Departamento de Estado, el USAID, han tenido agentes de influencia en la prensa de Estados Unidos, en las universidades, y realmente han podido influenciar la política nacional de Estados Unidos hacia Cuba y también vender secretos sobre el lado técnico de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y con esa información no solamente tenerlo ellos, pero vendérselo
a China, Rusia y otros enemigos de Estados Unidos. Entonces, sí, son bastante peligrosos y realmente me choca la actitud de la administración de Biden con esta amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. John, ya para finalizar, quisiera pedirte un mensaje a esa gente, porque esto parece increíble, pero todavía hay mucha gente que no entiende lo que pasa en Cuba, que incluso siguen diciendo que lo que pasa en Cuba es culpa del supuesto bloqueo. Para esa gente que no sabe nada de Cuba, un mensaje para esas personas. Bueno, primero sobre las sanciones. Estados Unidos entre 1959 y 61 mantuvo relaciones con el régimen. Lo que ocurrió fue que el régimen desde el comienzo empezó tratando de hacerle una guerra a los americanos y eso terminó con sanciones económicas. El bloqueo en sí existió menos de un mes y eso fue durante la crisis de los cohetes en 1962. Cuando la Unión Soviética se desploma y el campo socialista en 1991, el régimen empieza a quejarse sobre el bloqueo norteamericano. Entre el 61 y el 91 se reían, se burlaban sobre eso y hay citas de Fidel Castro menospreciando las sanciones. Ahora, ¿qué hizo Estados Unidos? En el 92 empezaron a suavizar las sanciones y el 2000 abrieron la posibilidad del régimen comprar productos americanos del mercado agrícola. Y el régimen actualmente ha comprado miles de millones de dólares de productos norteamericanos. Este año fue 400 millones de el pollo que comen los cubanos en Cuba viene de Estados Unidos. Entonces, hablar de un bloqueo es absurdo. Si existe un bloqueo, bloqueo interno, el bloqueo por un sistema económico comunista que no permite a los cubanos ser los protagonistas en su país, de permitir a los campesinos poder vender sus cosechas directamente a los cubanos y crear un mercado libre. Todo está centralizado dentro del poder del Estado comunista y francamente eso es lo que está causando el sufrimiento del pueblo cubano. Y cada vez que Estados Unidos o la Unión Europea, que ahora la Unión Europea es de inversiones desde afuera y también del comercio internacional, el socio número uno de Cuba, y eso no se ha traducido en una apertura para los cubanos. Todo lo contrario, esos recursos van a los elementos represivos que están reprimiendo a los cubanos. Realmente lo que se requiere y lo que ha pedido grupos como el Movimiento Cubano de Liberación después del 11 de julio de 2021 son medidas para aislar y imponer boicots internacionales contra el régimen para realmente presionarlo. Las sanciones americanas lo que ha hecho es salvarle miles de millones de dólares a los contribuyentes norteamericanos y Estados Unidos no ser cómplice en la represión como han sido los europeos, los japoneses, los canadienses, que están en un contubernio con esa dictadura, tienen un interés en mantener esa dictadura para tratar de no perder lo que han invertido con ellos. Entonces, los cubanos lo que están pidiendo es boicotear al régimen, buscar espacios para poder ayudar a los cubanos directamente sin tener que ir por el aparato del régimen dictatorial. Y realmente eso es algo que después del 11 de julio y ahora lo que estamos viendo en Santiago es necesario para acompañar a los cubanos en su objetivo de lograr la libertad y la democracia en su país. John Suárez, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación, Vanessa.